A ver, aquí veis que ya se ve a... Ya se ve a Okay, yeah, Geshe-la I decir... know. Oh, now, Yes, yes. finally, Yeah, you yes. can hear me now. And if I talk like this, I'm I'm joking. joking. I'm just joking with you guys online. Here they know I was not talking. I'm just moving my mouth. Yeah. Vale. Okay, we all cooking? Yeah. Yes, Kiko is clear? yes, clear, Kiko? clear. Okay. Okay. Bueno, vamos a empezar, espero. Aunque no se All puede, right. no sé So si then puede let's fijar la maybe, imagen de Geshe-la. I just was telling a few stories to the people Pero here bueno, in the Geshe-la hall. dice que estaba contando unas cuantas You can stay for the historias. rest of the evening if you want to, but maybe Se podía pasar el resto de la tarde contando historietas, pero bueno. we're supposed to be doing. en- Yeah, before we start, Antes de comenzar, try to generate correct motivation. We're vamos a going to talk tratar de about generar la yeah, mejor if you want motivación to know, posible, we're going to como talk siempre about more of decimos. samsaric suffering, and Vamos a there's a hablar hoy purpose for that. del And sufrimiento en el the samsara purpose is y tiene un to propósito el hablar de esto. El get liberated propósito from the es suffering. Yeah? So liberarnos last del sufrimiento. week we talked about La semana what the pasada Buddha first thought about the noble truth of suffering hablamos to de let que us wake up Buda habló en as primer lugar de people la noble and verdad del address the sufrimiento, problem and do something about it. Yeah? que debe ser conocida That's why y a we're partir de here ahí to debe ser understand the nature of atendida, por suffering así decir, esa and to realidad do del something sufrimiento, ¿no? about it Tratando to de liberarnos. Bien, eliminate the pues suffering. And que then not nuestra only motivación for sea yourself, but think you do that for the ese benefit of all marco sentient beings without en el que exception who are busquemos la stuck liberación del in this sufrimiento, no cycle solo of para nosotros y rebirth, nosotras, sino yeah, para by todos los contaminated seres. birth, sickness, Esa aging, liberación and death. So this que nos separaría to generate a wish de esta to base free all contaminada de beings cuerpo y from those mente, contaminated states of existence. Yeah, de so este sometimiento generate that wish as a motivation al for yourself. nacimiento, Yeah. el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, para nosotros y para todos los demás. Yeah, and then imagine in front of yourself Sakyamuni Ahora, Buddha, surrounded imagina by the frente a ti al masters of Buda India, Sakyamuni, Tibet, rodeado de todos los Buddhism, grandes maestros de and Tíbet then y de surrounding India, de todas yourself, las tradiciones. countless sentient beings A tu undergoing alrededor the sufferings of están todos contaminated los birth, seres sickness, innumerables, aging, and cada death. uno de ellos And then soportando think sus how propios wonderful it would be sufrimientos can en el lead them samsara. beyond samsara Imagina que to les liberation. For that guías más purpose, allá del to samsara, make les this sort of guías hacia connection, you la start then believing liberación. in the Cuando prayers. recitas estas Just oraciones, reciting the prayers. vamos a comenzar con la Dharma recitación transcendent inicial, destroyer, la oración al Buda Sakyamuni. the whole destroyer, completely perfect. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los dioses, de los seres humanos que debe ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, inconcebible e indescifrable perfección de la sabiduría, no producida, imperecedera, de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable. Ante la Madre de los victoriosos de los tres tiempos, me postro. Tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Refugio y bodhicitta. Dola penshe sangye doba sho sangye chedang suni suna. Janjo bado dani gyazo ji dagi chenso yebe suna. Dola penshe sangye doba sho sangye chedang suni suna. Janjo bado dani gyazo ji dagi chushe yebe suna. Dola penshe sangye doba sho
Yeah. So last week, we talked La semana about the pasada Four Noble Truths hablamos de las 4 nobles in order verdades to generate an understanding para with the first generar una truth, comprensión, the truth of veras suffering and verdades, the la true verdad cause del of suffering. sufrimiento y la verdadera causa del We sufrimiento. start to understand how we actually going around in samsara. Necesitamos That's actually what we comprender discussed cómo last damos week. vueltas en el samsara, ¿no? And then Cómo the last two damos, truths, cómo the truth of circulamos en cessation el and samsara. true Y las dos paths, últimas helps nobles us verdades, to la verdad understand de la how to get out cesación y of del samsara. camino, nos Right? So enseñan a it's cómo kind of salir the del first two samsara. truths Las talks about primeras how dos we actually verdades are nos wandering muestran around in samsara. cómo And the vagamos en el last two samsara. truths Y talks las otras about how dos to get out of it and how to achieve nos enseñan cómo nirvana. salir del samsara, cómo conseguir el nirvana o And la in the liberación. first two truths, we En also las saw primeras that dos the verdades cause of vimos ya suffering, is la twofold, causa del karma and sufrimiento, que tiene afflictions. dos So aspectos, long el as karma y you have las karma and aflicciones. afflictions, Mientras you tengas karma y basically aflicciones, maneuvering básicamente around in this vas a contaminated vagar aspect of birth, en sickness, estos aging, aspectos and death. contaminados del So nacimiento, el as we envejecimiento, la saw enfermedad y last la week. muerte. Eso So ya lo what we vimos la also semana talked pasada. about is that the root Hablamos of all de this, que la raíz all de the todo afflictions esto, like anger, todas las attachment, aflicciones como la jealousies, ira, el apego, pride, los celos, el orgullo, even things in modern times, incluso low cosas self-esteem, o cuestiones depression, más anxiety, modernas, ¿no? Como fear, la is all ansiedad, rooted los in this miedos, kind of la concept of the depresión, self, right? todas So están enraizadas en este concepto self-deceptive del thought yo, or self-perception, you want esta some scientific percepción terms as engañosa David de un Bohm yo refers to, inherente. right? He hablado Physicists. muchas veces But you can also think de about, este término que utiliza David what Bohm, we de este traditionally say, the grasping at the autoespectáculo o este self, autoengaño right? en So referencia a cómo when we nos get angry percibimos. or when Cuando nos strong desire enfadamos, arises or there's cuando jealousy sentimos un fuerte deseo o celos o pride envidia, en or, fin, all orgullo, forms of destructive emotions or cualquier afflictions forma de are emoción rooted in the concept destructiva of está I and mine, enraizada as we saw en ese last week. fuerte So concepto that de this yo person y should do to mío. me. ¿Cómo se I atreve a am not decirme like esto? this. Yo no soy I así, por don't ejemplo, ¿no? didn't make O this mistake, right? As yo no well as cometí este no, error, esta that's cosa mal. mine, right? So we Por see ejemplo, and esto I es need mío, this mío. and I need that. ¿No? Cuando And so vemos we see that cuando sentimos el all yo the necesito afflictions esto, like quiero esto, anger, todas esas attachment and all the aflicciones, other el afflictions apego, are la ira, rooted in etcétera, the y todas concept las of otras aflicciones the self. secundarias están We also enraizadas en talked esta about two concepción very del yo. interesting scientific forms of Hay, research that actually hay prove the estudios same thing. científicos muy For example, interesantes, we ¿no? Ya talked hemos hablado about de ellos, 500 years que ago prueban esto that mismo que all ya the sufferings we hace experience 2000 are rooted años Buda in explicó, ¿no? Que this todas concept or las mism aflicciones, state todas esas of emociones how the self actually perturbadoras exists. están Right? enraizadas We en apprehend the self to en esta exist on its own engañosa side in a very percepción solid del yo, como si kind el of yo fuera un elemento, un fenómeno singular or a very solid singular, kind of independent way. independiente, Yeah, that's sólido, how the I appears. inherente. Then Así es como somebody aparece, criticizes así you, es como lo then you percibimos, sobre want todo cuando something alguien out of te desire, critica, por then ejemplo, there's a cuando sientes un strong deseo sense muy of fuerte por attachment. algo o por So alguien, ¿no? that's kind of Sientes que ese yo very existe de interesting esa manera. to see. So first Es there's un aspecto this muy what we interesante que call debemos contemplar porque no existe self-grasping, de esa manera. grasping at its Entonces, inherent I. Then there's an ese affliction, either anger aferramiento al or yo, esa desire ignorancia or del aferramiento jealousy al or yo, pride or hace all surgir forms las of destructive aflicciones, emotions. las And then there's an emociones action destructivas, based y luego on está these la afflictions. acción And because the basada en actions esas which are based aflicciones. on these afflictions or destructive emotions, then the outcome of Y the como las actions are generally acciones speaking están basadas en not very esas good. Right? So aflicciones, that's why we see son, por así that decirlas, because of this no sense of the muy self, misunderstanding of beneficiosas, the ¿no? sense of the Es self, decir, there's an affliction esto nos and that remite causes suffering. a la And we also aflicción know raíz, que es esa that a ignorancia de mind that is aferramiento al full of yo, anger is y not a todas las suffering mind. aflicciones que se Right? generan a And a partir de mind that ahí. is full of very Una, strong desire una is also mente not a llena suffering mind. de So why is deseo, it not a pleasant una mente mind? llena Because de ira, no es una afflictions mente pacífica. ¿Por are qué? Porque actually las defined as that aflicciones which disturbs the peace of mind. se pueden Yeah, definir so como aquello when you que have strong anger perturba la arises, paz de la that mente. Cuando disturbs your una peace, so you ira become fuerte unhappy. surge en nuestra Same with conciencia, strong desire. When the perdemos la desire paz, is very perdemos la calma. strong, Igual con el deseo. we Cuando el see deseo es that muy sometimes fuerte, when the como vemos a new veces, ¿no? Cuando, phone comes out, in cuan- particular cuando tu, expensive ones. sí, I don't know cuando tu which teléfono iPhone it móvil, was, sobre I todo forgot. si es muy But it caro, was ¿no? this story. Tengo I esta think it was historia, written in China actually. creo que era en China. That people were waiting for this phone to come Ah, out of attachment, right? And esta to see gente que how estaba shall they esperando use it. el último They modelo were waiting. de The store is iPhone. supposed to open
y la tienda donde se iba a vender ese nuevo modelo abría a las 9 y la gente estaba haciendo cola allí para conseguir ese nuevo modelo de teléfono, en vez de esperar un día o dos y luego ir a comprarlo, ¿no? No, necesito tenerlo ahora. Así es que estaban ahí haciendo cola frente a la tienda. Eso es un ejemplo de apego, ¿no? Yo necesito este teléfono y tenerlo ya, tenerlo el primero para enseñárselo a todos mis amigos, ¿no? Necesito ser el primero en conseguir este teléfono. Claro, imagínate, la gente estaba ahí esperando en la puerta de la tienda y la tienda no abría. Y la gente empezó a irritarse. ¿Por qué? Porque necesitaban ese teléfono para ellos. Necesito ese teléfono. Eso es lo que te dice el apego. Cuando te separas del objeto de tu apego, la ira surge. ¿Eh? Y eso le pasó a la gente que estaba haciendo cola en frente de esta tienda en China. Y eso es lo que ocurre cuando la gente está atrapada por un deseo muy fuerte. Necesito esto ahora. Cuando no lo consiguen, la irritación o la ira surge porque no puedes conseguir ese objeto de tu deseo y a partir de la irritación, etcétera, bueno, pues esta gente acabó rompiendo las ventanas de la tienda, ¿no? Obsérvalo en tu propia experiencia personal. Hay varios pasos, ¿no? en este sentido. Cuando el yo se siente que es lo más importante del universo y a partir de eso generas un fuerte deseo, fuerte aversión o ira hacia algo y luego el sufrimiento es la consecuencia lógica de ese proceso. Ya hemos hablado de las dos nobles verdades de una manera muy simplificada, ¿no? No hemos complejizado mucho el tema, pero hemos hablado de que la causa del sufrimiento es el karma y las aflicciones. Y con las aflicciones podemos ver que hay un yo, o una ignorancia que se aferra a un yo inherente y que surge a partir de ahí se genera una aflicción y luego una acción. Karma significa acción. La palabra tibetana para karma es le. Leka sería trabajar, esa palabra o esa sílaba significa actividad. Karma hace referencia a la acción. El karma no es algo místico, es simplemente las relaciones de causa y efecto operando en nuestra conciencia. Eso es el karma. Y es algo muy científico, un aspecto muy científico de la realidad. Es un aspecto de la realidad que, aun cuando no podamos llegar a comprender en toda su complejidad, sí podemos, en fin, comprender su funcionamiento, ¿no? La escuela consecuencialista, la escuela prasangika en el budismo tibetano, describen la forma de operar el karma como de manera muy científica, muy similar a como lo describe la física cuántica hoy en día, ¿no? Algo así como lo que transmite o mantiene o traslada la información a lo largo del tiempo. Esto estaría de acuerdo con las investigaciones de Carlo Rovelli, que es uno de los expertos mundiales en mecánica cuántica y con quien hemos tenido varios encuentros e intercambios entre budismo y ciencia. Y bien, el karma se puede entender, aunque hay bastantes aspectos ocultos suyos que no podemos llegar a comprender, igual que ocurre con la ciencia. Hay muchos expertos en mecánica en mecánica cuántica que dicen que yo no puedo entender en su complejidad la mecánica cuántica, pero entiendo además que nadie la entiende bien, ¿no? En fin, el karma es similar en ese sentido, ¿no? Hay aspectos del karma que sí podemos entender, por ejemplo, que la ira produce sufrimiento, eso es karma, eso es una relación de causa y efecto en nuestra mente, eso lo podemos entender. Pero los aspectos más sutiles del karma requieren de un nivel de profundidad a la que no llegamos, ¿no? Por ejemplo, los motivos kármicos por los que ahora mismo estemos aquí. ¿En qué momento surge ese primer
instante, evento mental de interés por este curso, por el budismo, por lo que sea. En fin, hay muchísimas causas y condiciones implicadas, ¿no? Saber eso exactamente es realmente muy, 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 muy difícil, ¿no? Porque podríamos retrotraernos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, en base a esa relación causal, valorando las relaciones entre los patrones de familiarización en nuestra mente, los patrones de acción que hemos desarrollado no en esta vida, sino en vidas anteriores, todo eso lo vuelve todo muy complejo, ¿no? Yo uso siempre el ejemplo de modelos computacionales. Cuando yo estudiaba hidrología, lo hacíamos. Claro, si haces un sistema de ordenador con pocos elementos, es bastante fácil de operar, pero con muchos elementos se convierte en un sistema muy, muy complejo. Yo hablo de 1993, cuando estaba haciendo esta investigación, este trabajo para la universidad, y me acuerdo que dejabas el ordenador haciendo cálculos toda la noche y te ibas a casa y volvías al día siguiente, ¿no? Hoy, claro, hoy es todo muchísimo más rápido, ¿no? Pero recuerdo por entonces. En fin, pero significa, vaya, en resumen, que karma es un sistema extremadamente complejo. Y aun con los modelos computacionales de hoy en día, solo podemos alcanzar a tener una cierta aproximación a la realidad, pero no comprender toda su complejidad. David Bohm hablaba de la red de relaciones o la red de aspectos de la realidad, y en este caso aplicados a la consciencia. Claro, y hacía referencia a que esa red de relaciones es mucho más importante que las partículas que forman ese sistema. En fin, regresemos. La ignorancia de aferramiento al yo genera una aflicción, deseo, aversión, lo que sea, y luego y esa aflicción genera una actividad, una acción. Ya os hablé, por ejemplo, de cuando estaba dando estas charlas en la Bangalore, el que hacía de traductor en los presos, que había matado a alguien en un momento de ira, perdió el control, ¿no? Podemos ver cómo por la ira, bajo el control de la ira, por ejemplo, perdemos el control completamente, ¿no? Nos secuestran las emociones negativas y nos hacen crear acciones negativas, acciones dañinas para nosotros y para los demás. Esta persona a la que hago referencia con el ejemplo, en la cárcel de Bangalore, estaba totalmente bajo el control de una aflicción muy fuerte que le hizo matar a otro ser humano. Nos puede pasar a nosotros también cuando estamos bajo el control a nivel de una aflicción muy fuerte que nos pueda hacer reaccionar de forma negativa a nivel mental, verbal o físico. Son aspectos que ya discutimos la semana pasada. Había pensado introducir una pequeña contemplación o meditación para que puedas valorar por ti mismo si esto es cierto o no, después de tanto bla, bla, bla por mi parte. Esto es lo que dijo Buda, pero no hay por qué creérselo. Examínalo, examina, ¿es esto cierto o no? No aceptes, como ya dijo Buda, mis enseñanzas simplemente porque las haya dicho el Buda. Entonces, para la meditación vamos a observar algún evento de nuestra vida ordinaria desde una perspectiva neutral, para ver, esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, siento ira, ¿no? Si es el ejemplo que has usado, o cuando sientes un fuerte deseo, si es esta otra de tus aflicciones más presentes, ¿no? Trata de observar, ¿había una fuerte aflicción de yo cuando esta aflicción surgió? Y luego, la mente pierde su paz, su calma, su bienestar cuando esta aflicción surge.
y luego to see the surge correlation algún tipo de between sufrimiento en tu mente después, apprehension, as es we decir, say, puedes ver esa apathy, or the correlación grasping at this from its entre own self ese existence, aferramiento, esa self, sensación de un yo muy fuerte, this el narcissistic surgimiento de la self as the aflicción I, y tu and then reacción see how posterior. that actually influences Trata de in ver affliction like anger. cómo How dare this person say this to me? cómo And then there's a inicialmente reaction esa based on sensación anger, del and yo that tan fuerte outcome of that reaction influencia tu ira o tu correspondingly bears deseo o fruit. la aflicción que hayas To try elegido, to ¿no? Y cómo eso, yeah, de nuevo, so before we engage impregna in that y guía tus visibility acciones o meditation, tus reacciones let's después. first do Bien, the vamos a empezar concentration meditation as we normally do, right? la So meditación como hacemos we habitualmente, do with practicando la counting the breath, concentración inicialmente. and then Podemos contar las make sure when you respiraciones de count the 1 a breath, 10. you'll be Asegúrate cuando aware as cuentas soon as que you eres hear something consciente de outside que or you estás think contando las something about respiraciones. this morning or En what you're el gonna do primer in the evening, instante de la then distracción, be si aware of empiezas that. a There's pensar en lo usually que hiciste esta distractions mañana, happening lo with que harás alertness, mañana, and with con mindfulness you bring back to alerta, con mind what you're vigilancia, supposed to be lo doing. detectas. Y con Then you come to the mindfulness o breath. So recuerdos, let's do simplemente the concentration regresas tu meditation. atención a We las dial in the breath. respiraciones. So Bien, pues vamos a hacer esta let's count concentración our in inicial, breath. contando 1, de 1 a 10. Una inspiración out breath is 2, es 1, sueltas el aire, cuentas in 2, breath is 3, inspiras de nuevo, and count from 1 to 10. 3, de Then 1 start a over from 10 again. Yeah. y So luego let's do the empiezas de nuevo. concentration meditation for Así about a reforzamos minute or nuestra so. concentración. Vamos a hacerlo durante 1 minuto aproximadamente. Then when the mind is settled down a bit, then imagine in front Sakyamuni Buddha. About the body's length away, Ahora, con la with mente his más en calma, eyebrows. And if you can visualiza visualize al it Buda very clearly, Sakyamuni frente a ti, then just have the fate. The hecho Buddha's de there, luz. if you like. No te preocupes si la And the Buddha is visualización on the throne, no es so there's perfecta. no Lo line. más importante es And he has sentir a que Buda lotus te in his acompaña, que hands. lo tienes enfrente, And on top of that, sentado en la Sakyamuni posición de Buddha, loto sobre seated in ese full lotus position. trono, On soportado his por los right 4 hand, leones de on his nieve. right knee, La mano touching the derecha mudras. descansa sobre In his su left rodilla hand, derecha, holds a Bagni tocando bowl ese in disco his de cup. luna sobre el que él está sentado, And he y has la a mano izquierda en su golden regazo kind of body made out of light, sostiene right? So it's all este cuenco lleno de a kind of néctar. three-dimensional Su image cuerpo made out of light. tridimensional está hecho de And he luz, wears the robes of a very kneeling radiante, monk, está which are very vestido peaceful and con small los hábitos de un actions, monje completamente ordenado and a kind of crown protrusion. So think y tiene ese that the Buddha is moño, like that in ese front, pelo and if you recogido en like, la you can coronilla. build up the Su cara visualization es on this side. perfectamente pacífica, te mira con una ligera sonrisa. Then surrounding yourself are those countless A tu sentient alrededor beings on the going, están todos los suffering seres que contaminated with existen, birth, sickness, aging, and death. atrapados en el samsara, Constantly, yeah, just atrapados one por life el after the other, and think, sufrimiento one could be, contaminado if I del can do something about nacimiento, it, I need to do something about it. la enfermedad, And then request the el Buddha at the front envejecimiento, la muerte y la to muerte. bestow blessings and inspirations to Tengo que hacer people algo por ellos.
Y con esta Then you motivación request to the Buddha solicito guidance. a Buda ayuda para eliminar cualquier obstáculo que me impida beneficiar a todos los demás. Puedes hacer esta petición en la forma en la que tú desees. And then the Buddha is very pleased with your Y intention. Buda, que está And muy then from his complacido con tu heart intención, comes like first de su white corazón color of light to your crown emana and estos to rayos de sentient beings luz surrounding yourself, and this compuesto purifies por los all 5 negative colores karma del arco iris, and pero en el pacifies aspecto all de obstacles of luz meditation, radiante and y in particular blanca que a través de tu coronilla pacifies te the colma, te obstacles that inunda por completo, prevents you from understanding purificando the cualquier cause of suffering. obstáculo, cualquier karma negativo, Think you especialmente receive this aquellos white que te light from the impidan heart of the Buddha comprender to your crown, filling la your whole noble body. verdad del sufrimiento. And by this, imagine you purify all negative deeds, all negative thoughts, Trata de and in centrarte particular en esta pacifies also visualización. all the obstacles, Recibes yeah, to este meditation. torrente, esta So cascada imagine poderosa de luz sitting for blanca about y a radiante minute or que te so in purifica por visualization completo, with the white light from elimina his heart cualquier to your obstáculo, crown, cualquier filling dificultad. your whole body. So do that for about Vamos a a hacer minute. esto durante un minuto. And then think you completely filled with this white nectar light and completely purified. And all obstacles Siente que completely este néctar pacified. de luz blanca te ha purificado por completo. Cualquier obstáculo ha sido pacificado, eliminado definitivamente. And then again with the same intention, wanting to liberate sentient beings from their Y suffering. ahora, con la misma Request to the Buddha, intención, queriendo liberar a todos and los seres then del this time sufrimiento, haces una to the heart solicitud of a the Buddha Buda comes kind of golden, yellowish para que te nectar light active, para que te to your bendiga, para crown, ser capaz de in front hacerlo. of all beings surrounding yourself. Y del corazón de And Buda this emanan bestows the estos blessings to get rayos realizations of de understanding néctar, de luz all the stages of dorada, the path to enlightenment, and in que te particular alcanzan a ti y a todos los to seres understand the en cause la of suffering. coronilla, Yeah, os that's the inundan purpose de of luz meditation. y So os imagine the bendicen, heart os from the heart of the activan para ser Buddha, capaces de this yellow golden comprender, light de obtener to la your crown, realización filling your whole espiritual body, and y then think comprender you el receive the sufrimiento blessings to get y su realization. causa. Yeah, so also let's do that visualization for about a Ahora, minute. céntrate durante un minuto en esta visualización de luz dorada. And then think here also that you completely fit with this Siente golden cómo te nectar ha light. Your llenado por mind is completo completely ready esta luz to get the dorada. insights, Ahora the tu mente realization, está to get preparada para conseguir understanding las of suffering, comprensiones, las the potential realizaciones, las effect that experiencias potential is generated in your mind. que quieres conseguir con esta meditación. And then let's go back to kind of recent event Y ahora that you get irritated with a particular trata de person or recordar situation. algún evento cercano que te So haya he said ocurrido something to you, personalmente, or you heard something,
algo que tenga que ver con algún and try to momento de see from another irritación con perspective. alguien. Don't get Trata de observarlo desde una involved in that. perspectiva Watch neutral. from a No distance. te Look at impliques it. con eso, mantén la distancia, See how simplemente there was this obsérvalo sense of desde the fuera I y first. trata de And percibir o de felt recordar si estaba this very presente en ti en ese self-important momento una sense of fuerte sensación de yo, de mío, and because of that, you y say que not por true, or because of that, debido, you get irritated. How dare you debido a say eso this to me, or I don't like this. sentiste esa I don't irritación, like ¿no? this De situation. no me gusta esto o See no how it quiero is esto. related with each other, Trata de ver esa and then based relación on that entre la fuerte sensación del yo y tu correlation reacción between a lo que this ocurriese. sense of the I and this Trata de indicates observar it's very desde soft. fuera sin Inside implicarte there's affliction, anger, and based on that you might la have said correlación something wrong entre la aflicción to que a person or sentías, acted in a wrong way. la You fuerte see the sensación del correlation yo between y la the falta first de sense calma o de paz mental que se self-importance or experimenta en ese momento. ego, so to say. ¿Mm? Then there Trata de was the sentir si había una anger that arose, sensación de and then you said autoimportancia o something de you ego muy shouldn't have been presente en said, ese or momento, ¿no? something, yeah, you did something wrong based Y on si that eso te llevó incluso a decir algo anger. Yeah, so que you no see the hubieras querido correlation decir between o hacer the algo que no self-aroused, consideras the affliction, anger, correcto, ¿no? and your reaction based on Trata de that. buscar también If you esa had something, correlación entre la some aflicción desire y that la disturbed your reacción. mind based on this, I need that, Por or ejemplo, un based on fuerte I, deseo and que then you perturba might tu engage mente, in quiero esto, something necesito, self-destructively. quiero, So also there you y can que see eso the tal vez te correlation. haya hecho comportarte o This decir other algo kind que of no belief. Yeah, consideras so see the correlation adecuado. between the sense of Trata de self, ver esa correlación self-importance, entre the affliction, una anger, fuerte sensación del and yo, then you might have said something una wrong, fuerte and there's the reaction autoimportancia, to create karma, so to say. una aflicción So determinada let's analyze that for y yourself, luego or una from acción a neutral guiada por perspective. esa aflicción. So Así es como review creamos then karma. for let's say about Trata de 2 minutes, analizar 2 minutes, algún 2.5 minutes. episodio cercano y reciente en tu vida durante 2 o 3 minutos. And then try to have a kind of conclusion, right? To see first there was the sense of the Trata de self-importance, llegar a una conclusión and then you que ve que reacted with primero está irritation, esta and then sensación you del might yo have tan said something fuerte, wrong. a That disturbed your continuación mind, la disturbed your mind irritación of o la somebody aflicción else. que sea, So porque see the alguien te ha dicho correlation. algo, etcétera. So the Trata de ver first primero step esa is this I that correlación. arises, El primer paso es self-concern, el then yo que the surge, la irritation, and then it's sensación kind of de called suffering, autoimportancia. Y a right? For continuación oneself.
la irritación, la aflicción que nos perturba mentalmente y que nos hace en ocasiones actuar o decir cosas que consideramos negativas. Luego estamos todo el día pensando, oh, no debería haber dicho esto. Trata de llegar a esa conclusión inicial, esa conclusión que ve clara la, la correlación entre el aferramiento al yo, la aflicción y la acción negativa. Es así como funciona este proceso. Trata de, si llegas a esta conclusión, enfocarte en ella durante medio minuto. Then imagine to conclude that the Buddha comes to your crown of your head and Y facing the ahora, same direction as you para are facing. sellar esa conclusión, visualiza cómo Buda se desplaza hacia tu Then coronilla, imagine the se throne is sitúa at the mirando head en tu of misma it, dirección y se va haciendo cada vez más pequeño. and the Buddha becomes El smaller and trono se smaller, disuelve en el loto. ascends to your crown, En Buda, Buda se hace cada flows, vez más pequeño, se disuelve en and luz then at the y level of the desciende souls a into través feet, de tu coronilla y el then canal becomes one big central little mind. You can imagine hasta el nivel de tu corazón, your mind merges donde se itself with the funde Buddha. You know, feeling the haciéndose Buddha. uno con tu propia Bliss mente. or happiness at the level of the heart, Tu feeling mente y la happiness. mente de Buda son ahora una sola, indiferenciables. Trata de sentir esa cierta alegría, ese espacio en la zona de tu corazón. All right, then we can stop. Bien, podemos parar ahora. So yeah, we once a while we do a meditation like this, and that actually gives us an opportunity to transform our mind. Because Hacer normally our meditaciones como mind is esta occupied nos by da la affliction, oportunidad right? de transformar la And mente, then porque we habitualmente start to nuestras relieve that affliction, and conciencias that están causes the suffering. So ocupadas now we try to por reverse aflicciones that process, to y actuamos understand en consecuencia. Lo que completely estamos haciendo es and focus on that revertir conclusion, el right? So if you proceso, do it in that llegar a way, una conclusión if you positiva y enfocarnos en analyze ella. things, you come to a conclusion Si, and you focus si on that conclusion, analizas, you get the las insight. cosas, este Because you proceso, believe that insight llegas a through una conclusión y te analytical enfocas approach en of esa reasoning, conclusión. right? And ¿M? that makes you Y understand eso the es lo que situation much transforma la better, and mente. then Eso es lo que builds va up a kind of profundizando potential in the near future y to do acumulando tu something about this, comprensión to see the que te destructiveness permite, of this por ejemplo, a ego partir del aspect and how that convencimiento creates del- de, suffering. la, Yeah, yeah. So de lo that's a little dañino bit que puede about resultar esta what we sensación did del last ego, week. del yo y So las this week aflicciones, I was planning to cómo go over ese the 12 convencimiento links. Yeah, te evita we've sent you el a kind que, en of fin, issue caigas bajo su write up, control, ¿no? a few Bien, pages write up, right, with the 12 pues links vamos a and seguir la summary sesión de of hoy. the Four Noble Truths we went over Em, last week. He So preparado today I was planning to go over the 12 links of dependent origination. You know? sí, hoy, después And de the la 12 sesión de links of que dependent tuvimos origination la semana pasada, is quería very hablar hoy interesting. de los 12 Yeah, enlaces de originación it's two kind of dependiente. stories A eso vamos about a dedicar el resto originators, de la you sesión. know. That one Es algo story is muy Malvayana. So interesante. Malvayana is Hay, one of the direct disciples of the Buddha, you know, hay who had this dos historias al clairvoyance. respecto. He could Mogayana o travel to different Magayana, realms. So he went uno de los and saw principales all the discípulos de realms. Buda, Yeah, we're going to talk about the él, various realms and la states of historia existence. cuenta And que vio then he todos los reinos de la saw existencia how, with his cíclica, clairvoyance, he y saw entonces con su how this has been clarividencia caused, how this él suffering vio has been caused. cómo estos So if sufrimientos en you're los 6 interested, reinos de la there's a existencia very cíclica interesting video fueron that causados. has Hay un been vídeo muy mentioned here interesante already by one of the Thai forest tradition dentro de la masters, tradición del Thai actually Forest, Mahaboa. de, So Mahaboa del Mahaboa. talks about very interesting similar aspects that Él because of habla, this este practicante, incredible concentration, de la yeah, tradición he de got this Thai kind of Forest, con una clairvoyance, profundidad right? So he could see over de lifetimes concentración the inmensa, correlation between different consigue beings in different clarividencia que lifetimes. le So he permite saw ver basically karma with his own eyes. I mean, with his own pues el eyes karma con sus in the propios sense ojos, por mental así aspects, right? decirle, permite ver Very interesting.
diversas vidas pasadas y su correlación entre ellas. Y hay un vídeo en YouTube en el que Mahaboa habla de su experiencia con una inmensa compasión, porque él es capaz de ver con su clarividencia el sufrimiento de las personas actuales y las causas previas, ¿no? Un poco como la historia de Moggallana, ¿no? Que con su clarividencia pudo ver los reinos de la existencia cíclica, el sufrimiento que había en ellos y las causas que los originaban. Para nosotros, seres ordinarios, es bastante difícil ver esto, pero bueno, nosotros vemos animales y humanos y ya está. Pero hay grandes practicantes que pueden ver a los seres en el resto de reinos o de planos de la existencia. Bien, esta es una de las historias, ¿no? Entonces Buda le dijo, es cierto, pero esto solo está al alcance de la gente que tiene clarividencia. ¿Por qué no lo explicas, ¿no? Para que los demás que no tienen clarividencia lo puedan conocer también? Entonces, él hizo este dibujo, vamos a compartir con vosotros, y en este dibujo de los 12 enlaces se ejemplifica el ciclo de la existencia, samsara, y las razones por las que estamos dando vueltas a la deriva en el samsara. Buda, en la literatura Vinaya hay una historia un poco distinta, pero bueno, se cuenta que Buda, cuando vio el dibujo, dijo, debéis ponerlo en la entrada de todos los templos, para que la gente pueda verlo, nada más llegar, y sepa de qué va el samsara, ¿no? Bien, 12 enlaces de originación dependiente. Hay 12. Pero primero un resumen de todos, antes de hablar de cada uno de ellos, porque ya hemos hablado de algunos aspectos de esto. Hemos hablado, como hemos hecho ahora con la meditación, la interrelación entre los primeros tres enlaces, esa sensación de yo o de autoimportancia, este aferramiento al yo, en definitiva, y debido a eso hay aflicción. Y esa aflicción genera una determinada actividad. A eso le llamamos karma. A veces se traduce como formaciones kármicas o acciones kármicas. Ese sería el segundo. El primer link, el primer enlace es la ignorancia. ¿eh? La ignorancia es esta mente ignorante o equivocada, errónea, que se apega a un yo como si existiera de manera inherente o independiente por sí misma. Eso que sentimos, yo quiero esto otro, esto es mío. Esa ignorancia se refiere a esa conciencia que se aferra a un yo que no existe de la manera en la que aparece. El yo parece existir de una manera sólida e independiente, pero ya hemos visto cuando hemos hablado de la vacuidad que el yo no existe de esa manera. El yo tiene una existencia relativa, dependiente. Bien, pues este es el primer enlace, la ignorancia, esa sensación fuerte del yo o ese aferramiento al yo. Debido a eso, a esa ignorancia, a ese aferramiento al yo, surgen las aflicciones. Y las aflicciones generan actividad de cuerpo, palabra y mente, o karma, por así decir. Ese es el segundo enlace. El primero es la ignorancia, el segundo es la acción de cuerpo, palabra o mente motivada por esa ignorancia o esa aflicción vinculada a la ignorancia. Entonces, todo lo que hacemos, decimos o pensamos, todo está enraizado o parte de un momento previo de conciencia. Siempre hay una intención, una motivación detrás de todo lo que hacemos. Y si hay un aferramiento al yo, ese sería el primer enlace, la ignorancia. Eso significa que después de eso va a haber una actividad. Cualquier acción está precedida de un evento mental anterior que está coloreado por esa ignorancia. Entonces, el primer enlace es la ignorancia. El segundo es la acción
o karma o formación kármica. Se traduce de diversas maneras, pero se refiere a eso, a esa acción motivada por la ignorancia o la aflicción. Ya tenemos los dos enlaces iniciales. Primero, el aferramiento al yo o la ignorancia, y luego la acción o la actividad. La actividad es el segundo enlace, pero esa actividad acaba. Por ejemplo, dices algo a alguien durante unos segundos, te molestas mucho con alguien porque esta persona te ha dicho algo a ti y tú sabes que yo no soy así, ¿no? Yo no me merezco esto. Entonces, esa sensación de yo tan fuerte genera la ira y le contestas mal a esa persona, ¿no? Por ejemplo, le dices algo a esa persona, algo horrible. Esa acción finaliza. Le dices algo durante unos segundos y luego para. Bien, esa acción ha dejado un potencial y ese potencial se implanta, por así decir, en la consciencia. Este sería el tercer enlace. Primero, la ignorancia. La ignorancia produce una determinada acción, que sería el segundo enlace. Luego, esa acción, cuando acaba, deja un potencial en la consciencia. De forma similar, es como si tuvieras una semilla, deja una semilla que has plantado en la tierra, ¿no? Pues aquí deja un potencial que ha sido plantado en tu continuo mental, en la consciencia. Sabemos que en ocasiones tienes un pensamiento negativo y te preguntas, ¿y esto de dónde viene? Nada es aleatorio, azaroso en el budismo. Todo responde a causas y condiciones. Puede que ese pensamiento negativo responda a un determinado patrón mental generado en esta vida o en vidas anteriores. Tenemos muchos pensamientos que surgen en nuestra mente basados en estas improntas kármicas previas, ¿no? Entonces, repasamos, ¿no? Tenemos la ignorancia, la acción o la actividad o la acción kármica y luego la consciencia, en el sentido de ese potencial dejado en la consciencia por esa acción kármica. Todo esto está de acuerdo con los avances o lo que la ciencia ha revelado y ha encontrado a partir de las investigaciones en neurociencia, fundamentalmente. Bien. El tercer enlace, como hemos dicho, es la consciencia, o en el sentido de ese potencial dejado por la acción kármica en la consciencia. Entonces, imagínate, te enfadas con alguien y le gritas. Eso puede crear un patrón, un patrón de acción o de pensamiento para repetirlo, para hacer esa actividad o tener esa tendencia a cometer ese tipo de acciones una y otra vez. Sí, hace años antes de que se implantara el euro en Europa, podías pagar durante un fin de semana una especie de taller o algo así donde pagabas por aporrear almohadas o cojines o algo así, ¿no? Como pensaban que así esto era una forma de liberar la ira, ¿no? Si pagabas más dinero, podías destrozar televisiones con martillos y cosas así. Pero eso no funciona. Eso no funciona. Es un alivio muy temporal, porque en realidad lo que estás haciendo es reforzar el hábito de explotar, ¿no? La psicología ha llegado a la conclusión de que esas terapias no funcionan. Entonces, ¿de dónde provienen estos estados mentales o estas acciones? Provienen de potenciales, potencialidades o potencias que hemos implantado en nuestra conciencia a partir de acciones previas. Cuando cierras los ojos, tú ahora, por ejemplo, ¿no? Estás viendo la pantalla o el altar. Cuando cierras los ojos dejas de verlo, pero puedes recordarlo, lo que has visto anteriormente. Eso ha dejado una impronta en tu mente, en tu conciencia, que te permite recordarlo. Es un poco similar a esto. Es mucho más sofisticado el procedimiento que siguen las improntas kármicas, ¿no? Pero va un poco por aquí. Aquí puedes ver que estos tres enlaces están
están and that relacionados con some esta kind of sensación del yo, state of mind. esa So first ignorancia we que se talk aferra about al yo. negative karma, right? So then there is a kind of Hablamos, infliction, hablamos and de this una affliction causes you to aflicción. engage in a negative deed. You Esa scold the aflicción, person, basada en you esa verbal abuse, ignorancia, you say something wrong, nos and hace then que you stop cometamos that alguna acción activity, but negativa that y luego leaves a cuando esa potential in acción the mind. acaba, Yeah, that in deja the un evening potencial en la you conciencia. remember, and then you start to get worried about it, and then you cannot sleep, or you lose your Cuando has hecho appetite. eso, Yeah, so a that veces produces pasa, a ¿no? Que form le of das muchas suffering. vueltas a algo Yeah, inadecuado o that's the incorrecto first que two has dicho, links. que has hecho, Is that clear? pasas, en fin, puedes That's good. pasarte la noche pensando en eso. En fin, Then, because los the 3 12 primeros links, enlaces ya están claros. Ahora, yeah, we talked los about 12, rebirth already a few times, right? de los So 12 enlaces ya you hemos get hablado de prepared. renacimiento varias You veces, prepared, ¿verdad? prepared or not prepared for reincarnation. Yeah, so with No sé si reincarnation, estáis the continuity of consciousness, preparados o preparadas there para is eso, para no comprender la reencarnación, la beginning continuidad of de la consciousness, conciencia. there La is no conciencia end no for it. no tiene inicio ni tiene fin. We cannot find the beginning of No consciousness, podemos and we encontrar cannot find an end. el inicio ni el final de la conciencia. So the contaminated consciousness, La that has an conciencia end. The conscious contaminada, itself esa can never sí be tiene un restored. final, pero So la even when conciencia you go misma to no. sleep, you Aun might stop your sensory cuando perception. duermes, You know, you don't hear paras, things, detienes you las don't see percepciones things, sensoriales. you Ya don't no smell, escuchas, ni taste, ves, ni oyes, ni feel hueles things when nada. you're in deep sleep. Sensory perception stops. Las percepciones But sensoriales se mental consciousness detienen, is active. sobre todo con el sueño Mental profundo, consciousness you pero can la never stop. conciencia mental Yeah, nunca se sometimes detiene, it's more nunca dormant, para. A then veces other está en times it's estado more más manifest, like in a dream durmiente state, o for example, latente, it's more como cuando manifest. sueñas, pero en otras But we ocasiones cannot really stop está de manera mucho consciousness. más Yeah, manifiesta, ¿no? consciousness Nunca is se something detiene en cualquier that caso, nunca. La conciencia is there es since algo beginner's lifetime, and there's no end que to it. está desde You know, siempre y que continuity of consciousness, so to say. seguirá funcionando So siempre, that ¿no? means that No tiene fin. all those Entonces, potentials you have in todas your mind from all those estas activities potencias que has in generado en this tu mente, life, en tu previous conciencia, en esta lifetimes, mente y you can imagine it's en quite esta a lot, vida y en vidas right? anteriores, Because y como in puedes one lifetime, suponer, son every second muchas, there's porque en mental una vida, activity. We cada think about things, we segundo, have a feeling hay about actividad things, mental, we perceive hay things, we sensación, understand things, or we do not hay understand things. pensamientos, Yeah, hay so that means ideas, hay every comprensiones. En second there's activity, cada mental segundo activity hay for sure. actividad Yeah, so mental que está that being dejando the case improntas, that those potencias. seeds in our mind Estas are semillas en nuestra mente infinite in number. son We have infinitas engaged en in número, infinite activities in the past. Yeah. porque So then responden when a we die, because the infinitas 12 links acciones actually talks about mentales. how are Los we 12 cycling enlaces around hablan in de cómo estamos samsara. Yeah, girando samsara en means el cycle. samsara. Yeah, so Samsara how significa are we actually cycling? ciclo, In cómo Tibet we estamos have kor. eso, Yeah, circulando. kor En as a tibetano verb es and kor, kor kora. as a kind of noun. Yeah, so that means samsara can be a noun, normally when we talk about samsara in general, but can also be used as a verb. The way Claro, you cycling around in kor o samsara. kora en tibetano puede So, ser utilizado como so the nombre way we cycling around in o como verbo. samsara Samsara hace very referencia a estos much dos depends on aspectos, ¿no? our Tanto state el of mind when we die. samsara es dar And when you vueltas en la die, existencia cíclica, girar en la then existencia cíclica. your next rebirth Ambos. depends on the state of mind at the time of En death. base a esto, That's why el we say it's siguiente very renacimiento important to make depende sure a del person estado de dies conciencia peacefully. Yeah, so en if el you momento de la with muerte. another Por eso person, hemos enfatizado then muchas don't veces force lo Buddhism on that person and importante the de person is not a morir Buddhist. con That un doesn't estado work. mental en Right? So calma. whatever No fuerces for a that nadie person que no sea is budista something spiritual a hacer algo or cuando está muriendo que tenga que non-spiritual, ver or if it's a con non-believer, tu práctica. try No, to no trates de enhance forzar positive states en of mind absoluto. Al in contrario, with trata de that hacer lo que sea necesario para consciousness, like reforzar giving estados kindness or mentales compassion and positivos thinking about de others, esta persona que or está caring for others, or muriendo, ¿no? gratitude whatsoever. Yeah, that's very Pensamientos important to de generate positive states of gratitud o mind, de, en because fin, o de afecto, etcétera. very similar Eso when es you muy go to importante bed, porque, when you go igual to que have a cuando vas a dream, dormir the y dream is sueñas, often el influenced by sueño your state of está mind just before you influenciado fall asleep. por tu estado Right, so mental that is very que similar tenías justo in that antes de process. caer Yeah, dormida, so ¿no? that's why the way we think when we Por die eso, is la crucial, forma en la que you know, morimos because es at the time of crucial, death, porque en el same as momento the de la time of muerte, before you enter igual que a en el momento dream, previo a you caer can en activate certain dormidos, kind of these seeds in your mind. se activan Yeah, we just determinadas talked about there's semillas, ignorance, determinadas then there's an affliction, there's potencias an en la mente. Ya hemos activity hablado de la that stops, aflicción, la comes to an end, ignorancia, and la that leaves a aflicción, seed la of potential acción in your mind. y el potencial que deja esa acción en And tu that mente. potential can be Ese activated potencial se at the puede time of death activar en el in momento a de la similar muerte. way
De forma similar, se puede activar en esta misma vida, por ejemplo, leyendo un mensaje de una persona que te molesta y, y porque tienes ya como ese patrón de enfadarte con esta persona, basta que leas un mensaje suyo para, wow, enfadarte mucho con ella, ¿no? Es solo un nombre, pero ¿por qué genera esa reacción tan fuerte? Por la habituación, la familiarización que has generado con esa reacción ante esta persona o ante su nombre, ¿no? Es decir, has generado improntas o semillas kármicas muy fuertes. Bueno, pues en el momento de la mismo se activan estas potencialidades. ¿Qué las activa? Dos enlaces. El enlace del deseo y el aferramiento, o el anhelo y el aferramiento, que son dos aspectos del apego o del deseo. Piensa en algo que quieres conseguir, o puedes decir que tienes deseo y aferramiento por no separarte nunca de ciertas cosas por las que sientes ese apego. O lo contrario, tienes el deseo y el aferramiento de verte separado o separada de las cosas que no te gustan. En el momento de la muerte, deseo y aferramiento, cuando se activan, en el momento de la muerte, activan a su vez determinadas potencias instaladas en tu conciencia y eso el siguiente movimiento. Por ejemplo, una historia en el monasterio. También hay animales allí en el monasterio donde yo estudiaba. Un, un, un cuervo muy viejo solía sentarse, bueno, posarse en un árbol durante horas y luego cayó y murió. Podías ver que era muy viejo. Entonces tenía estas hormiguitas que empezaban a comérselo. Entonces, en el monasterio, como hace mucho calor, pues después del almuerzo solemos tener una pequeña siesta, algo así. No, una siesta muy breve, ¿no? No como mis amigos. A mis amigos españoles siempre les recomiendo que no tengan siestas muy largas, que es algo recomendable, pero no demasiado larga. Pero bueno, porque si haces una siesta de 15 minutos, porque si no te levantas y es como muy somnoliento, ¿no? Pierdes mucha claridad mental. Pero bueno, entonces, a veces cuando dormíamos la siesta nos picaban las hormigas. Basta la mordedura de una hormiga diminuta para despertarse. En fin, cogimos al cuervo, lo pusimos en una caja y le dimos vueltas alrededor de varios objetos sagrados para tratar de generar ciertas improntas positivas, porque los objetos sagrados es la única conexión posible que pueden generar los animales con el Dharma o con algo que trasciende al samsara. Y podías ver que estaba a punto de morir. Y entonces en ese momento pasaron por el cielo unos cuantos cuervos que graznaban, cra, cra, cra. Y este cuervo que estaba a punto de morir miró hacia arriba al resto de cuervos y entonces ya murió. Probablemente renació como cuervo de nuevo por ese apego y ese aferramiento que se activó en ese momento a su existencia como cuervo, ¿no? Y bueno, no obstante, pues seguimos dándole vueltas a la estupa para tratar de, ojalá, ¿no?, de que tuviera un precioso renacimiento humano y que a lo mejor fuera un centro de Dharma y demás, ¿no?, y pudiera entrenar su mente y conseguir realizaciones. Pero bueno, este es el final feliz de la historia, ¿no? Pero puedes ver cómo el deseo y el aferramiento son dos enlaces que están presentes en el momento de la mente y que activan potencias en la conciencia que pueden ser positivas, que llevan a un renacimiento positivo, o negativas, que llevan a un renacimiento de sufrimiento. Además, hay otra cosa que tenemos que entender, que en la existencia cíclica hablamos de humanos, animales y espíritus, seres infernales, seres celestiales. No los vemos en el día a día, no los vemos realmente, pero eso no significa que no existan.
Cuando morimos, por ejemplo, cuando tu conciencia abandona tu cuerpo, estás en el estado, en el bardo, en este estado intermedio. Es una especie de estado. Tu cuerpo es el de un espíritu, en realidad. Si no te crees nada de esto, está muy bien, no te preocupes, no tienes por qué creerte nada de lo que yo diga. Usa solo las cosas que te resulten útiles, ¿no? Pero bueno, hay aspectos o dimensiones de la existencia que no podemos ver, que están más allá de los animales, ¿no? Hay estados, planos de conciencia infernales. Por ejemplo, si crees hasta cierto punto en la reencarnación, puedes decir, bien, como nos hemos familiarizado tanto a vernos como humanos, puedes pensar, oh, siempre voy a ser humano. Pero luego cuando te vas, vuelve hacia atrás, ¿no? Y piensas, hace 40.000 años los humanos no eran como somos ahora. Y solo 40.000 años puedes pensar, wow, esto es mucho, pero en realidad si piensas en términos de billones de años o miles y miles de millones de años, es muy poco tiempo. Si te reencarnas o si tienes en cuenta la reencarnación en base a los argumentos que que ya hemos explicado antes, ¿no? Hemos hablado de la continuidad de la conciencia, los hallazgos científicos que han investigado a niños y niñas que recuerdan vidas pasadas, Jim Tucker, Stevenson, etcétera, esta investigación de 40 años, durante 40 años investigando 42.000 casos de niños y niñas que recordaban vidas pasadas, etcétera. En fin, hay evidencia científica que habla también, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, de gente que ha seguido percibiendo, su conciencia estaba activa aun cuando no había actividad cerebral, estaban clínicamente muertas, etcétera. Son argumentos que hemos utilizado antes para hablar de la reencarnación. Ejemplos que hemos comentado, como los de las personas que ante un ataque al corazón, por ejemplo, sin actividad cardíaca ni cerebral, durante segundos o a veces incluso minutos, ¿no? Antes de que la lograsen reanimar, han tenido percepción, han mantenido la percepción. Y además, en muchos casos se ha constatado que esa percepción ha sido válida, se ha podido contrastar, ¿no? Esa persona estaba viendo lo que los doctores o las doctoras estaban haciendo en ese momento cuando esa persona estaba clínicamente muerta. Hay investigación o evidencia científica que lo demuestra. Pimpan Loma, con quien hemos tenido diálogos en estos encuentros entre ciencia y budismo que hemos tenido aquí en Jamyang. Y es uno de las líderes mundiales en cuanto a la investigación de experiencias cercanas a la muerte y tiene investigaciones muy interesantes. Entonces, desde muchos ángulos puedes pensar en la continuidad de la conciencia y por tanto en la reencarnación. Es bueno contemplar esto una y otra vez. A la hora de la muerte, activas con el deseo y el aferramiento este karma, esta potencia. Y a eso le llamamos existencia o devenir. Eso es lo que te propele, lo que te impulsa hacia el siguiente renacimiento. Y entonces tienes nacimiento y luego a partir de ese nacimiento vuelves a tener, se le llama nombre y forma, es decir, se generan los sentidos, las percepciones, las sensaciones y a partir de esas sensaciones, el contacto con los objetos generar las sensaciones y eso vuelve a activar el deseo, el aferramiento, etcétera. Así es como el ciclo se perpetúa. Vamos a ver los 12 enlaces ahora con un poquito más de detalle. Geshe-la ha preparado en inglés un pequeño resumen en inglés que resume lo que estamos diciendo ahora, estos 12 enlaces, que tenéis información sobre ellos en las lecturas recomendadas del módulo. Esto es algo muy similar a lo que ha preparado Geshe-la. Bien, el primer vínculo es la ignorancia, ya hemos hablado de ello. Ese aferramiento al yo como si existiera de manera inherente, independiente. Esa ignorancia genera esa actividad composicional. Bueno, en realidad,
Lo podemos, se traduce de varias formas. Formaciones kármicas es tal vez una traducción más común, actividad kármica, pero bueno, básicamente se trata de acciones de cuerpo, palabra y mente. Es simplemente eso, la actividad generada por esa aflicción. Luego, cuando esa actividad acaba, planta, por así decir, en la conciencia un potencial. Ese enlace, el enlace 2, la actividad, otra forma de denominar a este enlace es el karma que propele o el karma que arroja. Es el karma que es capaz de arrojarte, de propelerte, de impulsarte a un nuevo renacimiento. Ya hablaremos de eso, del significado del karma que propele o que arroja. Hay muchas clases de karma, ya lo hemos hablado en ese módulo, ¿no? Pero dentro de los 12 enlaces hablamos sobre todo de formas muy fuertes de karma. Karma que es capaz de eso, de impulsarte, de lanzarte al siguiente renacimiento. Este karma en concreto es el karma que propele o que impulsa, que arroja al siguiente renacimiento. Entonces, ese potencial dejado por la acción se implanta en la consciencia, que sería el tercer enlace. Primer enlace, ignorancia o aflicción. Segundo enlace, la acción kármica. Tercer enlace, la consciencia, en el sentido de la semilla, el potencial implantado en la consciencia. Y luego, el enlace número 4 se llama nombre y forma, que se refiere al cuerpo y la mente, básicamente. Es otra forma de denominarlo. La forma sería el cuerpo físico que adoptamos en un siguiente renacimiento, y luego está el aspecto mental, los factores mentales, la consciencia. A eso se refiere el nombre. Entonces, nombre y forma se refiere a nuestro cuerpo y nuestra mente. Luego, dado que tienes un cuerpo y una mente, eso significa que tienes el enlace número 5, que son las 6 fuentes o las 6 bases de los sentidos. Ya sabéis que tenemos 5 percepciones sensoriales y una consciencia mental. Estos 6 tipos de consciencia, a eso se refiere el enlace número 5. Tenemos cuerpo, nombre y forma, que sería el cuarto, y luego tenemos las 6 bases de los sentidos, las 6 conciencias vinculadas las 5 conciencias vinculadas a los sentidos y la conciencia sensorial, 6 en total. Ese es el enlace número 5. Las 6 bases para las conciencias, que son los 5 sentidos y la conciencia mental. Entonces, porque tienes conciencia, hay contacto, que es el siguiente enlace, contacto con un objeto. Cuando yo quiero ver el color y la forma de esta taza, no significa contacto que tengo que, en fin, tocarla con el ojo. Significa que en mi conciencia sensorial y mi sentido de la vista, en este caso, entra en contacto con esta taza, ¿no? Percibe la forma y el color de la taza. Por contacto no entendemos el tocar necesariamente las cosas, ¿no? Igual que con un sonido. A veces escuchamos aviones desde aquí. Bueno, pues es algo similar. No es que, claro, que toques el avión con la oreja, ¿no? Se trata simplemente de percibir el objeto. Bien, debido a que tenemos conciencia, tenemos eso, nombre y forma, las bases de los sentidos y luego el contacto. El contacto es el número 6. Y ese contacto genera una sensación placentera, de displacer o desagradable o neutral. Tenemos sensaciones distintas. La sensación surge en el momento en el que entramos en contacto con un objeto.
No hay consciencia sin contacto ni sensación. En ocasiones la sensación es latente, en ocasiones es más manifiesta. No puedes evitar la sensación. Hay una serie de meditaciones muy interesantes que se trata simplemente de observar las sensaciones. Si es una sensación de placer, la observas. Y no genera apego si solo la observas. Si está la sensación del sufrimiento o de algo desagradable, no permites que eso te controle, ¿no? Porque la observas con neutralidad. La sensación es inevitable. Cómo reaccionemos a la sensación sí está en nuestra mano, ¿no? Por eso hay meditaciones para ejercitar esta capacidad, ¿no? Entrenar la mente en observar las sensaciones sin reaccionar. Porque no podemos evitar tener sensaciones, ¿no? Estar en contacto con los objetos físicos o mentales, etcétera. Pero sí podemos prevenir nuestra reacción. Bien. Enlace 4, nombre y forma. Enlace 5, las bases de los sentidos. Enlace 6, contacto. Y luego, debido al contacto, hay una sensación, que es el enlace número 7. Y eso es inevitable, el tener sensaciones, sentir cosas, ¿no? Físicas, mentales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos hablado del deseo y el aferramiento, los enlaces 8 y 9. A partir de esa sensación, si es una sensación de apego, tienes si es una sensación agradable, tienes la sensación, inicialmente, si es agradable, generas deseo o anhelo y luego aferramiento, que es otra forma más intensa, más fuerte de deseo. Debido al deseo, al aferramiento a las cosas que queremos, que nos gustan, activamos determinados potenciales en la mente. O cuando nos sentimos deseo y aferramiento por separarnos de las cosas que no queremos, es decir, generamos aversión, también podemos sentir deseo y aferramiento por separarnos, ¿no? Estamos aferrados a estar separados de los objetos que no nos gustan, ¿no? Es otra forma otro aspecto de lo mismo en realidad, ¿no? Cuando un objeto te produce felicidad, en fin, o placer, te aferras a él. Cuando el objeto con el que entras en contacto te genera algo desagradable, pues generas ese mismo deseo, pero por separarte del objeto. Si deseas estar con el objeto, pero no puedes estar con él, entonces eso genera sufrimiento. Si te aferras a la separación del sufrimiento y no te puedes separar del sufrimiento, también hay otra reacción que suele ser el enfado. La historia que os he contado de la gente haciendo cola para comprar el último modelo de iPhone, ¿no? Ese aferramiento, ese deseo y aferramiento por ese nuevo teléfono, pensando que yo necesito conseguir este teléfono, voy a ser súper feliz, ¿no? con el teléfono. Pero bueno, eso es cómo operan las aflicciones en nuestra mente. Tienes ese aferramiento para estar con el objeto, la tienda no abre, es decir, te separa del objeto de tu deseo, del teléfono, y entonces genera la irritación que se genera a partir de no poder estar con el objeto de tu deseo y acaban rompiendo las ventanas de la tienda, ¿no? Entonces, aquí veis los aspectos distintos, ¿no? de deseo y aferramiento. Puede ser tanto a estar con las cosas que queremos como a estar separados de las cosas que no deseamos. Luego, en el momento de la muerte, a partir de el deseo y el aferramiento, activan son activadores de potencias. Y esa activación genera el enlace número 10, que se llama devenir o existencia. Este devenir o existencia es el aspecto activado del karma. En los primeros 3 enlaces, la ignorancia, la acción y la consciencia, esta ignorancia de aferramiento al yo, esa acción guiada por la ignorancia o la aflicción
y luego la impronta kármica que se genera en la consciencia, eso le llamamos karma, que el karma que arroja, ¿no? Karma que propele, porque te impulsa, te propele hacia el siguiente renacimiento. Pero ahora, con el deseo y el aferramiento, ellos activan el potencial para ese enlace número 10, devenir o existencia. Es decir, este es karma que establece, es decir, es el karma que establece el siguiente renacimiento. Es el karma que establece el anterior karma que propele, que se ha activado a través de los 3 enlaces iniciales. Es un poco similar a la imagen que da Buda, a la explicación de Buda de una semilla. Una semilla que la colocas encima de la mesa y no pasa nada. El potencial para que esa semilla germine está ahí, pero en la mesa no le pasa nada. Esto sería el enlace número 2 y 3. No se dan las condiciones para que germine, pero luego, cuando pones esa semilla en el suelo y la fertilizas y la riegas, etcétera, crecerá. Ese calor, esa humedad, la tierra, son el deseo y el aferramiento, son los activadores, son las condiciones necesarias para que la semilla, para que ese potencial madure, germine. ¿Tiene sentido o no? Y luego, cuando produce ese efecto, esa semilla, se germina, esa germinación es el devenir o existencia, ¿no? El karma que establece. Es como el inicio de la germinación de la semilla. Cómo operan las vidas futuras es muy similar. Tienes este potencial en tu mente que es activado en el momento de la muerte por el deseo y el aferramiento y entonces se establece el siguiente renacimiento con el enlace número 10, que es ese devenir o esa existencia. Ese es el proceso. No os preocupéis si no lo entendéis, no lo vais a entender en una clase. Cuando yo era joven y empecé a estudiar el Lamrim, me llevó bastante tiempo entender estos 12 enlaces. No pienses, oh, no lo puedo entender, oh, no. No pienses así. Simplemente, en fin, date tiempo, repite varias veces, tendremos la sesión de preguntas y respuestas, lee más sobre el tema, escucha otras charlas, poco a poco vas a ir comprendiéndolo. Es un tema muy difícil. Explica todo el samsara, no lo puedes entender en una tarde de un jueves, ¿no? En media hora, no, es muy complicado. Pero bueno, ya tienes una idea, sigue leyendo unas poquitas páginas y eso, lee algunas de las lecturas recomendadas, algún libro de Lamrim, poco a poco, y vuelve al tema, ¿no? Es un proceso largo. Hay que tener esta mente, la mente que dice, bueno, se lo toma con calma, es constante y nunca abandona, ¿no? No esperes entenderlo todo perfectamente a la primera. Asegúrate de que tienes esta actitud mental relajada de, bueno, voy a ir entendiéndolo poco a poco, voy a ir haciendo preguntas, voy a ir estudiando y poco a poco lo vas a comprender mejor. Los 12 enlaces es un tema muy difícil. En el monasterio estudiamos esto durante 2 o 3 meses y en profundidad. Pues claro, en una tarde no lo vas a poder entender todo, ¿no? Es normal. Pero bueno, ya tienes una estructura, una visión general, sigue leyendo y lo irás comprendiendo mejor con el tiempo. Así por lo menos eso, no te pierdes y no abandones. Oh, descubre el budismo, es demasiado complejo, no entiendo nada. No te preocupes. No, esa ya es dicho que no es la forma más adecuada, ¿no? De enfrentarse a esto. Cada vez que lees algo nuevo o algo, en fin, cada vez que lees sobre este tema vas a descubrir algo nuevo, ¿no? Y verás, cuando acabes, descubre el budismo,
verás la mejora, ¿no? A mí me gustan los cursos largos porque puedes ir eso, acumulando el conocimiento, ¿no? Mejor que hacer un fin de semana aquí, un fin de semana allá, sin mucha estructura. Por eso es bueno, descubre el budismo, porque te da una forma muy estructurada, muy ordenada, ¿no? de estudiar. Simplemente sigue adelante. Poco a poco, tu mente va a ir cambiando y va a ir aumentando su comprensión del budismo. Bien, entonces creas este potencial en tu mente que se activa en el momento de la muerte con el deseo y el aferramiento y establece el siguiente renacimiento, que se llama existencia o devenir. Ese es el nombre del enlace número 10. Y luego tenemos el número 11, que es el nacimiento. Cuando naces, sabes que vas a morir. Eso está garantizado. En cuanto naces, empiezas a envejecer y al final mueres. Y ese es el enlace número 12, envejecimiento y muerte. Hoy, bueno, creo que nos vamos a pasar un poco del tiempo. ¿No? ¿Sí? ¿Hay algún problema? ¿No? Porque me gustaría, claro, mostraros la imagen. No sé si la podéis tener en casa adelante, la imagen de los 12 enlaces. Lo mismo, es una imagen compleja, tomadla con calma. A ver si la podemos, la podemos. ¿Veis la pantalla compartida? Buda no compartía pantallas, pero bueno, claro, en la época de Buda tenían estas pinturas, estos rollos, pintaban en esta especie de pergamino de tela que enrollaban y la gente iba a la aldea o al pueblo, desenrollaba la tela y con esa imagen, sobre esa imagen daba las explicaciones. Bien, vemos la imagen. Empecemos por el centro. En el centro, ya hemos hablado antes, si miras con cuidado hay tres animales. ¿Lo ves? Un cerdo, una paloma y una serpiente. O a veces no es una paloma, es otra clase de pájaro, pero bueno. Este dibujo no es 100% correcto, porque de la boca del cerdo se producen los otros dos animales, porque el cerdo representa la ignorancia. De la ignorancia surgen las aflicciones, el apego, que es la paloma o el gallo, y la ira, que es representada por la serpiente. En el centro del samsara están lo que se llaman los tres venenos: apego, ira, ignorancia. Esta es la raíz de todo el ciclo del samsara. Entonces, ahí creas karma positivo y negativo. Podéis ver en la parte de la derecha ese semicírculo oscuro o el izquierdo, ¿no? Cuando soñamos, por ejemplo, claro, no hay que darle tampoco una valoración negativa al hecho de que sea negro, tiene que ver con el sentido metafórico. Normalmente si tienes una pesadilla, pues es fácil que esté en un ambiente oscuro, ¿no? Que da miedo o algo así. Normalmente si tienes claro, en Nalanda, por ejemplo, en el monasterio de Nalanda, que había personas negras, podían sentirse ofendidas, ¿no? Si hacemos una valoración negativa del color negro. En fin, no tiene que ver con eso. Es algo puramente metafórico. Entonces ves aquí que hay seres que van de abajo a arriba, en el lado claro, lado de la izquierda, se hace referencia a estados positivos de renacimiento, y luego el aspecto oscuro, el de la derecha, son seres que van hacia abajo en estados de sufrimiento, espíritus, animales, seres infernales. En el centro de todo esto está la ignorancia, con apego e ira. Eso produce actividad. Y en base a lo que ya hemos descrito de los 12 enlaces y esta sensación de este aferramiento al yo, se genera deseo, ira y acciones negativas de cuerpo, palabra y mente,
que generan eso, actos positivos o negativos, y estos están representados en este otro semicírculo, ¿no? El aspecto negativo en negro y el aspecto positivo en colores más claros. Y luego ves también 6 secciones del quesito. Hay como 3 arriba o 3 en la parte superior y 3 abajo. Las 3 superiores son los 3 renacimientos superiores de los seres humanos y los dioses. Podríamos hablar con mucho detalle aquí, pero bueno, hablamos de que hay 6 reinos en el samsara, 6 mundos, 6 planos de existencia. Humanos y reinos celestiales, que son los 3 reinos superiores, o secciones, y luego están 3 secciones abajo. El inferior, a la izquierda están los animales, a la izquierda. Ese sería el reino de los animales. Luego, a la derecha, está el reino de los espíritus. Y luego, abajo, la sección más amplia, es la sección de los infiernos. El reino de los infiernos y el reino de los espíritus no está en una ubicación concreta, como ya dijo Shantideva, ¿no? Es un estado mental. Los reinos, los 6 reinos del samsara son estados en los que puedes renacer en el samsara. Si ahora los reinos infernales y los espíritus es mucho para ti, no hay problema, déjalo de lado de momento. Pero bueno, yo soy un tipo bastante tradicional, así es que tengo la responsabilidad de mantener el budismo, digamos, dentro de la tradición, aunque pueda explicar las cosas desde una perspectiva secular también, cosa que me gusta mucho, pero bueno, no quiero descafeinar las cosas para que, en fin, sean más amables a los oídos. No, yo creo que tengo la responsabilidad de deciros lo que necesitáis oír y no lo que queréis oír, ¿no? Es parte de mi trabajo. Pero bueno, eso depende de ti, el utilizarlo o no. No tienes que aceptar nada, simplemente analízalo. Y si no lo entiendes, no te gusta, no lo compartes, déjalo de lado. No es que vengas aquí a Jamian y te demos una patada y te echemos a la calle si no te crees lo que decimos. No, no tiene nada que ver con eso. En fin, un apunte más sobre la imagen. Bien, entonces en el centro están las secciones, luego vemos el siguiente semicírculo que representa karma positivo y karma negativo. Karma positivo, los seres ascienden, karma negativo, los seres van descendiendo. Y luego están los otros 6 segmentos de esta especie de quesito en el siguiente nivel del círculo. Los superiores son los reinos favorables en el samsara y luego los reinos de sufrimiento. Y luego alrededor están las otras secciones, en la parte más externa del círculo. La primera está representada por un hombre ciego. Este sería el primer enlace. Y esto se refiere al primero de los enlaces, la ignorancia. Basados en esta ignorancia, llegamos a cabo las acciones. Está dentro de esta imagen como a la una, por así decir, ¿no? Ahí está, ahora lo están señalando. Primero arriba de ello estaría un hombre ciego y luego estaría una persona que está haciendo cuencos de cerámica. Es decir, representa que está formando toda clase de karma. Karma positivo, negativo, más pesado, más liviano. Esto está justo debajo. Esta imagen que coincide con los dos dedos de este monstruo, del Señor de la Muerte. Es decir, el karma está siendo creando cualquier tipo de karma y deja la semilla de la conciencia. Está representada por esta imagen de un mono que va saltando de un árbol al siguiente, porque la conciencia salta de una vida a la siguiente. Luego tenemos al siguiente enlace, que es este de aquí. ¿Veis? Un bote con varias personas. El bote simboliza la forma, el cuerpo, y la gente en el bote simboliza la conciencia. Tenemos el cuarto enlace representado con esta imagen.
A eso llamamos nombre y forma, el enlace número 4. Y luego tenemos el enlace número 5, que son las fuentes o las bases de los sentidos. Normalmente el dibujo representa una casa vacía, un edificio vacío con 6 ventanas, que representan los 6 tipos de conciencia. Y como tienes conciencia, por eso hay contacto. Contacto está aquí representado o simbolizado. Normalmente es una pareja copulando, en realidad, lo que se suele representar muchas veces, pero bueno, significa contacto. Sí, no, perdón, se representa en una pareja de 2 personas en algún tipo de actividad en concreto. Bueno, el siguiente enlace es la sensación. Vemos una persona con una flecha clavada en el ojo, representando una sensación evidentemente desagradable, ¿no? Bien, este es el enlace de la sensación, contacto, que sería la pareja, y después esta persona con la flecha clavada en el ojo, que representa el enlace de la sensación. Cuando hay sensación, hay deseo y aferramiento. En esta imagen, como a las 8 más o menos, hay una persona que bebe chang, que es una especie de cerveza tibetana. En cuanto empieces a beber un poquito, siempre quieres más. A eso se refiere el aferramiento, ¿no? Siempre quieres un poco más. Hay gente que controla esto, pero otros no. En fin. Y luego, después de esto, está el, el aferramiento, perdón, el deseo. Cuando el deseo se vuelve muy fuerte, se transforma en el aferramiento, que está representado por el siguiente enlace, con este este mono cogiendo frutas del árbol. ¿Habéis visto, por ejemplo, en Dharamsala, en India, cuando le das frutas a los monos, cargan con todo lo que pueden, se la meten en la boca y mientras le sigas dando frutas siguen con más y más y más? Ese es un ejemplo de aferramiento, ¿no? ¿Habéis visto, recordáis a Gollum del Señor de los Anillos? Es como una manifestación del deseo y del aferramiento, ¿no? Mi tesoro, pues es un poco en ese sentido. Bien, el deseo y el aferramiento activan ese potencial que nos lleva más o menos a las 9 al enlace número 10, que es el devenir o existencia. Esto está representado por una mujer embarazada, que está a punto de dar a luz. Y luego el siguiente enlace, a las 11, que es el enlace, por cierto, es una mujer que está dando a luz en ese momento, está pariendo. Y luego cuando naces, ¿qué pasa? Pues nos lleva al siguiente enlace, que hay un hombre viejo y unas personas que llevan un cuerpo, un cadáver. Pues eso, es el enlace número 12, que es envejecimiento y muerte. Este es el ciclo de los 12 enlaces. Podéis leer más por vosotros mismos. Habéis visto también, también esta criatura que rodea la rueda del samsara. Este es el señor de la muerte. No es una criatura física, pero se refiere a que la muerte es segura en el samsara, ¿no? Tenemos este aspecto de las aflicciones, del karma, etcétera, y todo sometido a la muerte. Pero la parte positiva de esto, Buda, la parte de la esquina superior derecha, que está señalando a una luna. La luna se refiere a la liberación. Buda nos enseña el camino a la liberación. Lo que hemos descrito es cómo renacemos en este ciclo de renacimientos, pero si quitas eslabones de la cadena, puedes evitar el renacimiento. Por ejemplo, si quitas el enlace
de la ignorancia, then there's no affliction. If there's ya no no hay affliction, there's no aflicción. negative karma. Si no hay So aflicción, no hay that's karma how to negativo. be Si no hay karma reborn negativo, inside etcétera, the etcétera, consciousness. etcétera. We Así went es for como a walk evitas the other renacer day. We en la do that existencia on weekends. cíclica. We go for walks in the Salimos evening. a pasear el And there otro was this día group of young people. y estaba este We grupo de met youngsters like jóvenes 13 years old, and como now de 13 o Wangya 14 is años ordained, and Kunchok, so, and there was another nun with us. So y it's bueno, kind of, éramos dos it is monjes y una humoristic monja walking on the street, so that people look. y, So y this claro, young la gente guys came and said, se nos "Oh, this queda is mirando, awesome, ¿no? but His Holiness Dalai Y estos Lama," and nos they didn't preguntaron por say a el good Dalai word. They Lama, said etcétera. because they play games, Y and I ellos was jugaban not really videojuegos. introduced to that term, but A they mí said, son "Oh, respawn, respawn." They say, West, "Oh, West how Point does o His Holiness get respawned?" Because they think they think in game terminology, right? sí, creo que no lo he Okay, entendido. Kiko, Ya. sorry. For me, it was also completely new, but in games, it's like when you die, you get reborn again, right? Ok, So you get a new ok, kind of character thank or you. something Sí, like that. a ver, es un So let's término go down into específico that, en because I inglés also I had to que ask utilizan los before. I said, gamers, what does que that más mean? o menos Because significa if you como don't que game, then cuando probably te don't know matan what it en el means, juego, right? renaces Yeah, otra so vez, ¿no? that's another Y thing that ellos, His estos Holiness jóvenes me preguntaron si el today. Dalai Lama sabía o Okay, practicaba so that's a little esta, bit esta a acción. En very fin, brief introduction into the 12 esto es links. una So introducción look muy at the breve picture, a los read 12 enlaces. the things around Observar it, la just a imagen, few pages. If there's leed more time, you un can read poquito las around it in the lecturas Lamrim or the recomendadas. suggested Si tenéis readings, más and we tiempo, come back podéis to it ampliar las next week. lecturas con Okay? textos del Lamrim So then a lo largo de la let's look at semana the y lo full iréis picture next week. comprendiendo For cada sure. vez mejor. And then you read a bit more, and then you discuss, and then slowly it starts to make Seguís sense. leyendo, And especially discutiendo, with this haciendo picture, it preguntas. gives you kind of a visual Esta imagen part es to it, which eso, is te da mind una blowing. explicación muy visual, ¿no? De Okay, todo el let's proceso stop que hemos there, descrito hoy. Bien, and vamos a let's dejarlo see if aquí. there's any questions Vamos a ver si hay alguna left, pregunta. or left, or just popping up. ¿Alguna pregunta que haya surgido en la sesión de hoy? Hi, Geshe. Mm. My question is, where did the original seeds of potential karma come from? The ¿De dónde, original de seeds of dónde potential, vienen the las first one, you mean? The potencias third primeras link, Yeah. where did it originally del, come del- from that del causes karma the original? cycle? ¿De dónde proviene el primer enlace? Since ¿Cuál es el beginning origen of del time. primer enlace? There is no No tiene beginning origen, no hay of cyclic origen, existence, right? no hay That's origen a a la very existencia cíclica. important concept Esto to slowly es get un used to. concepto muy Similar importante al que way, debemos if you look in the sky in the familiarizarnos. evening Si miras al and you see all cielo the por la stars tarde and there's y no ves todas las light, estrellas o la noche, you ¿no? see there Ves is no end to the las universe, estrellas, right? ves que no hay final al It's first universo. very difficult because we Primero always es muy think in difícil de boundaries, right? con- But actually concebirlo there's porque no end pensamos to the siempre en universe. términos de So in a limitaciones, similar ¿no? way, there's no Pero beginning of no hay consciousness. límites, That no hay, means no hay every inicio moment de of la consciousness consciencia is ni seeded final. by the Cada previous momento de moment. la consciencia está And precedido that's por el preceded by the momento previous moment of consciousness. previo If you take matter, for that y matter, este a su vez por el momento anterior. it's very similar. The Big Piensa Bang was not a en Big Bang, términos de la it was a materia, Big por ejemplo. Bounce. El Big So Bang in matter, es en and realidad el that's gran science now rebote, tiene comes más to the sentido cuando se dice conclusion en where Big inglés. Bang El wrote gran rebote no es el origen the de Nobel nada, es Prize for un Physics, origen mal, 2 ¿no? years ago. He also Este, very clearly states the Big Bang hace is a Big Bounce. hace So 2 it's años, kind este of premio Nobel de since beginningless física que time, estableció there eso, ¿no? has Que been el many Big evolutions era of the el Big world. Bound, The world sits here, so to say. el gran And we rebote, cannot find a beginning. porque In no a es similar el way, inicio, es consciousness solo un also inicio, cannot no hay find a beginning. inicio So that's for us primigenio de la quite a materia. difficult concept Pues lo because we always mismo think in ocurre con terms la of consciencia. just Y esto es un concepto muy difícil de asumir porque siempre excuse my pensamos en French, términos de limitaciones, ¿no? De origen, de final, no end. etc. Ooh, No tiene consciousness, no final. beginning, no end. La consciencia no And tiene then inicio y no tiene fin, por these tanto. things start to make sense because we cannot put forward Con a eso, beginning where it all started. Because when no podemos everything starts, it establecer has to un be created by inicio the previous moment. donde todo se inicie, So in that porque way we cannot cualquier really momento inicial tiene que haber sido creado por el momento anterior. De forma que no se puede encontrar un momento único, primigenio. Realization of emptiness, Mm. because the consciousness is endless. Yeah. There will always be seeds of karma that keep ripening and continuing. Esto está But vinculado con el concepto de we vacuidad. say there's an end to contaminated karma.
A ver, Because que hablamos es de que hay un final, no de la conciencia, sino del karma contaminado. La continuidad de la conciencia no tiene final, pero si purificas la conciencia, se vuelve cada vez más y más pura, las aflicciones se reducen cada vez más hasta que desaparecen completamente. El nirvana no es un lugar, el nirvana es una cualidad de la mente, significa la cualidad de la mente proves nirvana is an aspect of the mind that que you are free of afflictions. Yeah, if your mind is el free of nirvana es una mente afflictions, libre de then aflicción. you stop this cycle. Because Cuando la the mente se ha first liberado de link las doesn't aflicciones, arise. detienes el If there's ciclo del no samsara, ignorance, porque el then primer there is enlace, la no ignorancia, ya no remaining surge. Cuando no hay affliction. So ignorancia, no if you have están a direct presentes perception todos of los enlaces emptiness, for example, subsiguientes. we talked Una about percepción briefly directa de la vacuidad, y before, esto es lo que lo that relaciona, means a person with a direct perception of emptiness significa que una persona does con una not percepción create directa these de la links realidad newly. He genera still has them estos created from the past, enlaces. and he's purifying Todavía them. tiene los que haya But creado he doesn't create en el new pasado forms si of no rebirth los ha in purificado, pero ya no causes for genera rebirth in samsara. But nuevas then it's kind of the causas washing para machine, renacer en el right? samsara. You put your Es como clothes in the una washing machine. lavadora. As Metes long la as you ropa y, run it good, then the clothes getting y cleaner and mientras cleaner and cleaner, and there's no eso, new stains coming la lavadora as long as you keep washing. funciona bien, mientras So las that estás lavando, that in a no similar way, vuelven a if you keep washing your ensuciarse. mind in that way, you don't create Si new sigues lavando causes tu for mente suffering, and you y eliminate and purify no the creas negative forms causas of suffering. para So nuevo eventually you sufrimiento, only have a pure consciousness left. finalmente solo But the vas a tener consciousness una doesn't conciencia stop. pura. But the La conciencia no para, no se contaminated, the detiene, negative sino aspect of el consciousness, that aspecto comes down. contaminado, el aspecto Does that make negativo de la sense? conciencia, eso sí que se le puede Not llevar a really. un final. But Yeah. ¿Tiene sentido o no? I'm trying to Y la chica understand responde, what no mucho, pero bueno. consciousness without any sort of birth Ale. looks. Intento entender la conciencia sin Don't worry ningún about it tipo too de much. nacimiento o de origen. But if Ya, you, no te if you, for preocupes por example, eso. get a little bit Pero, por of a ejemplo, feel of si concentration puedes meditation, right? entender And you un get a poquito little bit of feel of peace of una mind. experiencia de And at that concentración, time, de when you paz abide in mental. concentration, En ese momento, cuando then estás concentrada, afflictions don't really influence. las aflicciones So no you están can think presentes, about están a similar latentes. state, but then not when you come out and then it Eh, starts all over again. claro, But luego cuando then sales de la when you meditación y come tal, out, todo it empieza, doesn't start over again. And that's kind pero of a thing you might be able piensa, to por ejemplo, relate que to eso, que more. la conciencia no se detiene, ¿no? We come to Cambian that more later on. But los yeah, aspectos, las don't worry about aflicciones it too están much. latentes o no, pero en realidad la conciencia nunca se detiene. Oh, yes. A Thank ver, you, la siguiente Geshe-la. pregunta. I've studied the. One sec. Okay, can you hear me? Yeah. A ver, I've studied the Wheel of Life in the he past, estudiado la and I rueda just de want to la say that vida your explanation en el pasado for an introduction is very good. I think y it's tu explicación ha sido muy buena como introducción. it's I don't know. it's It's just clear. your karma, probably. Bueno, No, I'm no lo speaking sé, dice Geshe-la, objectively. probablemente sea tu karma. I've Bueno, received teachings on this already from other sources. ya he and, recibido your approach has been enseñanzas very sobre este good. tema y creo que tu enseñanza es muy buena en esto. Pero bueno, First one general comment. Yeah, first one general comment. I think there's so many fascinating areas creo of que hay inquiry for the future muchas áreas de investigación that are fascinantes en el derived futuro from this vision. que surgen Now, a partir de esta you've visión been de stressing throughout del discovering ciclo del Buddhism, samsara. quantum physics Y and vinculas consciousness, that mucho basic level. el But I budismo, think la it's also very conciencia, la important the level. física There's a lot cuántica. of speculation going on in science these days on Y the creo que es algo emergence of muy life out of matter, the interesante, ¿no? evolutionary Porque process, and en the estos días role está of la consciousness as ciencia that is emerging from biological systems. And so, está bueno, investigando sobre el and origen de la vida, concretely, la in our vinculación human a la process of vinculación evolution, del there's origen this de whole la debate conciencia que that's also pueda been going tener, on, la the relación que role pueda of tener con la the materia genetic también. evolution and the role of consciousness. Y And I no sé think cómo that's a very vincular fascinating area la of inquiry that is evolución very much genética related to this con approach la of the Wheel continuidad of de la Life. conciencia. Creo Anyway, que tiene that's mucho my que ver con comment. More con like a tema de suggestion, a la wish rueda de la that, vida, ¿no? Es you know, como mi in general, I'm very comentario, mi fascinated by the sugerencia, scientific proof me of fascina como las rebirth and so on. So anyway, pruebas I'm just también sharing some of my científicas del interests. Hopefully renacimiento, someday que there todo will be apoya la continuidad de opportunities. la conciencia y Maybe por some tanto activities could be a este organized by Jamna ciclo del where we could samsara. participate. Creo que sería More maravilloso like que shared Jamyang organizara inquiry. actividades en este sentido, ¿no? Yeah, Para we have Okay, it's in the compartir pipeline, estas the investigaciones con Science and los Wisdom Live.
con los científicos. Sí, ya hemos discutido este tema de la evolución y la continuidad de la consciencia en algunos encuentros anteriores que hemos tenido Great. en Now, jornadas de intercambio entre I budismo y have one ciencia. specific Bien, question now. una I've pregunta raised this in the específica que past. tengo I es, still feel I haven't gotten a good una pregunta que he response. formulado a veces antes y nunca he It's conseguido a aclarar. seeming paradox. Me parece In una Western paradoja psychology, porque en la psicología occidental, the theory of attachment, la teoría which sobre el came out apego, in 1930s, more or less, que surgió en los began años 30 in London, by the del way, siglo XX, Tavistock Institute, the theory of object relations, Melanie Klein, they talk about the importance of a healthy hablan de la attachment when a importancia baby, de un apego, is del apego born. sano, por Yeah, ejemplo, de un niño o una niña a su and the madre o a su importance padre, ¿no? Y de la importancia de building alimentar basic este confidence in life apego that que is very tiene much para dependent que on the esa persona pues, quality se of the desarrolle y balance between the crezca y mother and the baby, genere particularly the confianza early en sí phases misma, of suckling, etcétera, ¿no? if you're getting breast milk and so Hablan on. de And, lo fundamental que es el apego en los momentos and iniciales de la vida if y el that doesn't work crecimiento. well, people can Si eso no grow funciona up and bien, be very la gente insecure, puede or crecer y this volverse whole una theory persona of, muy of insegura. En attachment. fin, hay toda una So serie de it seems that teorías, we ¿no? have to que go in life, first of alaban all, o hablan de developing la necesidad de attachment. alimentar ese apego. We come into the world because of our desire to be Entonces, reborn. Another el side of budismo us dice doesn't que want to be reborn, venimos al mundo por but nuestro then we deseo go por throughout life renacer, ¿no? learning how to navigate having healthy relationships, Y- and attachments. I got it. Then we have to A ver, become free of attachment. Geshe la está you know? intentando hablar, pero lo tiene un poco difícil. Pero bueno, creo que la pregunta se ha entendido. Bien, a ver, hay una diferencia entre el amor, la compasión y el apego. El apego es una emoción destructiva. El amor, el afecto, la compasión son emociones constructivas. Un niño, una niña, lo que necesita es contacto corporal, afecto de sus padres, de la persona que le cuide. Necesita que le abracen, sentirse seguro o segura. Puedes hacer esas cosas sin apego. Ese es el tema. A menudo es por amor y compasión que hacemos esas actividades en relación a los niños, ¿no? Pero a menudo están mezcladas con apego. Nuestro apego puede ser muy fuerte, ¿no? Apego por los hijos o las hijas. Pero no es una forma general de amor. Lo que sientes por tu hijo, porque tu hijo es lo más importante del mundo, ¿no? For the child. Yeah? So even if your child starts a kind of argument with Y somebody else, you still puedes put ver, ¿no?, yourself que with your child. el amor que sientes por tu hijo o por tu hija no es un amor But genérico, there's nothing está wrong mezclado with con el apego. affection Lo or vuelve taking muchísimo care más in the best way you can. importante, ¿no?, que cualquier otra persona. Pero But no hay that can nada be malo con based el on afecto, motivation, con el loving apón, kindness and con el compassion amor, la without compasión, too etcétera. much attachment. Pero eso debe So when I took care basarse of this eso en orphan esas for emociones quite some years in positivas the monastery, y then I menos see, en you el know, when I was apego, ¿no? reading something in the Yo, evening, and he después was de sleepy and he wanted to put his head because he didn't have a father, Yo right? yo And cuidé his de un mother niño later durante died varios with him, años you know, so I could en el see, monasterio, you know, he ¿no? was like 5 Y and a half, 6. So then 5 años y when I medio, was 6 reading tenía, in the evening, cuando he estaba would yo put his head leyendo o here estudiando and por fall las asleep noches, like that. a él le And then he gustaba said, when I fall dormirse a mi asleep, lado. take me in my bed. So you Me can decía, see that he cuando me needs duerma, this kind of llévame a la affection, cama. right? So Él they need necesita, this kind of podías ver cómo este niño feel necesitaba el comfortable and be afecto, ¿no? taken care of Necesitar and el feel that contacto direction. personal, Yeah, so sentir we la can do those cercanía, la protección. activities Puedes without hacer too much todo eso attachment, just for the benefit sin of the demasiado child, right? apego, So you have solo to make a por clear beneficiar a distinction ese niño, ¿no? between what Hay que is hacer una attachment distinción clara entre lo and que what es is el taking apego care or y loving lo kindness que and es compassion. So lo then que es one el apego day y he lo que got a es new cuidar de football alguien con when he amor was y a few years compasión. older, Una and vez, then he went out and años within a después, minute he came él back crying. él He said, Gela, se Gela, fue somebody a took jugar my al ball. fútbol You know, y the volvió football was taken. diciendo, Gela, Gela, So alguien what me ha do I robado la do? I pelota. felt like ¿Yo qué I hice? felt already like a father within 2 Yo weeks ya me after sentía un having him. poco So I just, gone, we gotta como get su this padre, guy. ¿no? And we- Y sí, vamos a por él, So vamos a por because él. of Eso my fue lo que le attachment to dije, the ¿no? Pero child, por there el was no apego que yo compassion for the sentía other al person niño. anymore, Yo no right? sentía So he compasión started por el running otro behind chico the que le other había guy, quitado la was a pelota. very young child Yo fui who took the corriendo ball buscando al away. So he otro got this chiquillo big white guy because y estaba people from northern India or y so estaba this este chico, big así white guy grandote comes y behind and fuertote, he just era del grabs norte the de ball and India, runs up.
que coge la bola y sale corriendo, que echó la pelota y salió corriendo, ¿no? Y claro, y puedes saber aquí la reacción, ¿no? El apego que sientes por tu hijo y lo que haces cuando alguien le hace algo a tu hijo, ¿no? En ese caso, el apego no es constructivo. Hay que ser claros en cuanto a cuidar y sentir apego, amor, etcétera. Eso es, yo tuve 2 semanas después de cuidar a este niño, él ya decidió, tú eres mi padre, ¿no? Y durante poco después lo tuve que dejar con una familia y tal, y a cada ratito estaba preguntando, ¿dónde está Genla? ¿Dónde está Genla? Él era un niño abandonado, que no tenía familia, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto dejó de verme, no paraba de preguntar por mí. Genla es una forma, bueno, honorífica de referirse a maestro, profesor o mentor. Yo 3 días separado de él, ¿no? Y él, en cuanto me vio, empezó a correr, Genla, y saltó y me abrazó. Y yo tenía lo mismo, sentía lo mismo, este es mi niño, ¿no? Y en 2 semanas generamos esa conexión tan fuerte. Puedes ver cómo a veces, aun cuando lo quieras hacer lo mejor que puedes, ¿no? El amor y la compasión están mezcladas con el apego, pero hay que distinguir muy bien entre ambas But cosas. from the child's point of view, in the Pero example you desde el give, punto de vista del my niño, basic question is, mi pregunta básica if es, the attachment that he si feels and he expressed towards el you, apego que él and siente y you reacted, expresa hacia with ti loving y kindness, hacia el que if tú that reaccionas kind of con amor y attachment is the compasión, same, es is a ese apego, continuation of the attachment es of una his previous life that continuación brought him del into that apego life, en into su this vida life. pasada que continúa en esta vida. Sí, es un sistema muy complejo, pero si ves que cuando el apego se vuelve muy fuerte, genera resultados muy negativos. De eso ya hemos hablado. Y claro, todo está mezclado, ¿no? Afecto, y el afecto está mezclado con el apego, pero bueno, puede estar the basado key en una point, motivación I think maybe correcta. I didn't convey it yet. Well, let's say that this boy, when he was born Pero, as a por ejemplo, baby, cuando este niño he nació como had bebé, attachment needs, and él tenía they continue until the apego age of ya 6. y And necesidades, if that's the same energy of y attachment es that esa la of misma his previous energía de life, that apego whoever he was que in the previous life brought him into proviene this de life. quien quiera que él Because fuese en su if vida you say yes, anterior, then he's going to porque have to si go es que throughout his whole sí, cycle of life, and one day, entonces hopefully, va you a will teach him seguir a how to través de become todo liberated from that need el of attachment. ciclo de existencia, siguiendo esa misma línea de deseo hasta que aprenda a contrarrestarla, ¿no? No, claro, exactamente, digamos que ya naces con esas aflicciones, con esos apegos. Solo puedes eliminarlas, no solo así pones un final al sufrimiento y conseguir Okay, very ese good. estado Thank de you. liberación, pero si no lo haces, vas a seguir con esa misma línea de apego. Nacemos ya con las aflicciones incorporadas, por así decir. Bien. A ver, una pregunta más tal vez y dejamos las siguientes las siguientes preguntas para la próxima sesión. Thank you. Thank you, Geshe-la, for the teaching. I just wanted to ask, we talk about 6 realms of existence. Hemos hablado At de the los same 6 time, we reinos de also talk about existencia, pero a la vez health-being hemos state of hablado mind. Can de you clarify, is estados hell really a mentales physical place, or is it infernales, just a por así state of decir. A ver, mind son that reinos, we son can have estados moments of hell mentales, in any life? podemos tener Thank you. momentos en esta vida, momentos infernales de mentes. A ver, no son ubicaciones o localizaciones particulares. En algunas escrituras se explica que tienes que ir hacia abajo en Bodh Gaya, profundizar no sé cuántas yoyanas, una medida antigua, vaya, que acabarías en los Estados Unidos. No, se refiere a que son estados mentales. Por ejemplo, gente que tiene un mal viaje tomando drogas, ¿no?
te sientas en un banco, imagínate, o en una cama o lo que sea, con una persona que no ha tomado drogas, ¿no? Y la persona que está teniendo un mal viaje puede pensar que está todo en llamas y tú no tienes nada. La experiencia que tenéis las dos es absolutamente distinta, pero aunque estéis en el mismo sitio. Claro, cuando hablamos aquí de dimensiones en el samsara, es algo un poco más intenso, ¿no? Pero bueno, son dimensiones de conciencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? La imagen es eso, imagínate una persona que ha tenido un mal viaje con las drogas, ¿no? A eso nos referimos con esos No, planos yes, thank you. diferentes So de it's more, existencia. more the state. Entonces, cuando hablamos de los reinos infernales o o de espíritus y demás, tampoco es que Thank sea you algo very para much, siempre. Hay Geshe-la. posibilidades de salir de estos reinos, ¿no? Había una pregunta sobre refugio, ¿puede ser? Just raised her hand as well. A ver, una pregunta más y el resto para la próxima sesión. Yeah, I will check in with the person. And make sure they're okay. Otherwise, we can do halfway through. Okay. And send me email and we can answer. Yeah. If it's urgent. No? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Last one. Bien, la última pregunta. Thank you very much. So we talked about how our next rebirth depends highly on the state of Hemos mind. hablado como nuestro siguiente renacimiento depende sobre todo del estado mental que tenemos en el momento de la muerte. My question is, so Pero how mi do we pregunta get es, familiar ¿cómo nos with the process? familiarizamos Because con el we proceso? talk a lot about Porque hablamos death, mucho which de la muerte, in general population, I would say that is an que en la uncomfortable topic. población general But es algo as bastante I, incómodo. go Pero deep in, as I pero advance si on the study of Buddhism, for me it profundizo en makes a el lot of estudio del sense to budismo, think pues about para mí death tiene cada vez más because sentido because hablar y of many pensar reasons, sobre of la all the muerte, ¿no? reasons that we have Porque es, bueno, por todas las explored, razones no? que ya hemos It makes explicado, ¿no? Es un perfect tema muy sense. But importante. then when I Entonces, think about the cuando process pienso en el itself, proceso mismo de la muerte, I get a little no bit lost. Is sé, there anything that we can do? me pierdo. Like the process Vamos a itself? hacer para familiarizarnos. Hablaremos de esto en el futuro. Trata de generar un estado mental positivo cuando mueras. La forma de entrenarse en eso es, por ejemplo, antes de irte a dormir, ya que es un estado mental positivo, trata de generar estados mentales positivos antes de dormirte, que cuando despierte pueda liberar a todos los seres. Por ejemplo, eso, el sueño es un estado, es un factor mental neutral. Es decir, que puede ser positivo o negativo dependiendo de los estados mentales previos. Cuando te vas a dormir y piensas en la bodhicitta, la compasión, el amor bondadoso, qué maravilloso sería, etcétera, etcétera, ayudar a los demás, eso colorea, impregna tu estado de sueño. Si puedes hacer eso, seguro que cuando mueras vas a poder también generar un estado mental positivo y eso te hará que te dirijas a una dirección correcta. Claro, eso tiene sentido si voy a tener una mente pacífica, pero ¿quieres tener una mente pacífica? But what if it happens like in a very I mean, what if it's like so sudden, like claro, ¿qué pasa si la muerte es repentina, no? Y, en fin, si habitúa tu mente lo mejor que puedas a los patrones positivos. Eso te va a proteger y cuantas más improntas positivas implantes en tu conciencia, más probabilidad vas a tener, en fin, de conseguir un renacimiento afortunado. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, porque hoy nos hemos pasado bastante del tiempo. Vamos a dedicar para que todos los seres consigan la iluminación y para que Lama-Zopa Rinpoche regrese con nosotros cuanto antes. Y también hoy, que es el cumpleaños de su santidad Dalai Lama, para que tenga una vida muy larga, y no solo muy larga, sino que todos sus deseos sagrados se realicen inmediatamente, que eso incluye
pues la felicidad plena de todos los seres. Dagi jine sape gewa di Dedico tendang todas las gewa virtudes que haya sindang acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Losang Drakpa resplandezcan por siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados con el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. La oración para Lama Zopa Rinpoche, paciente en soportar las dificultades de expandir las enseñanzas del Muni en general y las enseñanzas del victorioso Yangon Tsongkhapa en cientos de direcciones, Señor del Dharma que mantienes los 3 votos y vistes los hábitos azafrán, por favor, vuelve velozmente como la gloria de las enseñanzas incomparables. Geba nyamba meba yang gone gomde bewa toni tawa rimbo che magye panam geba nyamba meba yang gone gomde bewa. Okay, thank you so much. Sorry. Sorry. Excuses and everything. Apologize Bueno, for the late evening. muchas Thank you so much. gracias y siento los problemas de sonido que hemos tenido al principio. Muchísimas